Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Entonces vamos a seguir con el verso 7 Uparishamrita. Yat Krishna Nama Charitari Sitapya Vidya Pitopatapta Rasanasya Narochikanu Hindvararadhanurinam Kalusaiva Yushta Sadvi Kramad Bhavati Tat Karamula Hantri. El santo nombre, la personalidad, los pasatiempos y las actividades de Krishna son todos trascendentales, dulces como el azúcar cande. Aunque la lengua de alguien que padece de la ictericia de la avidya, la ignorancia, no pueda saborear nada dulce, es maravilloso que por solo cantar cuidadosamente estos dulces nombres todos los días, se despierta un gusto natural en la lengua y la enfermedad queda gradualmente erradicada por completo. Significado. El santo nombre del Señor Krishna, su naturaleza, pasatiempos, etc., pertenece todos a la naturaleza de la verdad, la belleza y la bienaventuranza absolutas. Naturalmente que son muy dulces, igual que el azúcar cande que gusta a todos. Sin embargo, la ignorancia es comparada con la enfermedad llamada ictericia, que es causada por las secreciones biliares. Estando atacada por la ictericia, la lengua de una persona enferma no puede saborear gustosamente el azúcar cande. Más bien la persona con ictericia considera muy amargas las cosas dulces. En forma similar, avidya, la ignorancia, pervierte la habilidad para saborear el nombre, la naturaleza, la forma y los pasatiempos de Krishna que son trascendentalmente sabrosos. Si a pesar de esta enfermedad uno adopta con mucho cuidado y atención el proceso de conciencia de Krishna cantando el santo nombre y escuchando los pasatiempos trascendentales de Krishna, su ignorancia quedará destruida y su lengua podrá saborear la dulzura de la naturaleza trascendental de Krishna y de las cosas que lo rodean. Tal recuperación de la salud espiritual solo es posible si se cultiva conciencia de Krishna regularmente. El hombre del mundo material es considerado enfermo cuando se interesa más en la vida materialista que en el cultivo de conciencia de Krishna. La condición normal es permanecer como un sirviente eterno del Señor. Jiver Swarubhoy Krishner Nitya Das. Esta salud se pierde cuando la entidad viviente olvida a Krishna al quedar atraída por los aspectos externos de la energía maya de Krishna. Este mundo de Maya es llamado Durashraya, lo que significa un refugio falso o malo. Aquel que deposita su fe en Durashraya vive teniendo esperanzas en lo imposible. En el mundo material todos tratan de ser felices y aunque todos sus intentos materiales siempre quedan frustrados, ellos no pueden comprender sus equivocaciones debido a su propia ignorancia. La gente trata de rectificar un error cometiendo otro. Así es la lucha por la existencia en el mundo material. Si alguien así es aconsejado que comprenda el sendero de conciencia, emprenda el sendero de conciencia de Krishna y sea feliz, no aceptará tales instrucciones. Este movimiento de conciencia de Krishna está siendo propagado en todo el mundo con la única finalidad de remediar escasa ignorancia. La gente en general es descarriada por los líderes ciegos.
Los líderes de la sociedad humana, los políticos, filósofos y científicos son ciegos porque no son conscientes de Krishna. De acuerdo con la Bhagavad Gita, son en realidad unos pecadores y son los más bajos de la humanidad, porque carecen de todo verdadero conocimiento debido a su vida atea. Namam dushkritino mudha prapadyante naradama mayaya paritagyana asuram bhavam ashrita. No se entregan a mí aquellos malvados que son excesivamente necios, los más bajos de la humanidad, cuyo conocimiento ha sido robado por la ilusión y que participan de la naturaleza atea de los demonios. Ok, vamos hasta allí. Pues el primer párrafo hace ya un tiempo, 2 semanas o más, lo hablamos un poco, que la situación actual de la entidad viviente condicionada es la de como un enfermo, porque no podemos saborear algo dulce como dulce si no nos parece amargo. Es una situación, sí, enferma, porque como aquí se da el ejemplo de la azúcar cande o caña de azúcar, sabemos por naturaleza es dulce, pero si alguien padece de esa ictericia, que es un ejemplo práctico, no puede saborearlo si no le parece amargo, aunque no lo es. O sea, es un tipo de ilusión, obviamente. Lo mismo pasa con Krishna, su nombre, sus pasatiempos, cualidades, todo lo que esté relacionado con él, que no tenemos interés, nos parece amargo, aunque en realidad es dulce, como Srila Prabhupada explica en la primera frase, que son la naturaleza absoluta, o sea, de la verdad absoluta es belleza y bienaventuranza y dulzura también. O sea, naturalmente son muy dulces, pero cuando tenemos esa enfermedad que es la ignorancia, avidya, que es la comparación con ictericia, entonces nos parece que no son dulces, son amargos y no hay ningún interés, incluso como ya luego en la segunda parte explica, que la persona no tiene ningún interés y eso también sabemos por experiencia. A veces simplemente cuando nos acercamos a una persona intentando de hablar algo acerca de Krishna, explicar algo de la filosofía, simplemente la reacción es que no me interesa. Para ellos es una pérdida de tiempo. En realidad es al revés, que todo lo que están haciendo en realidad es una pérdida de tiempo, porque no hay, o sea, cualquier resultado que se pueda obtener en el mundo material no tiene futuro, sino se va a perder con el tiempo. Por eso también Srila Prabhupada aquí habla de dura ashraya. O sea, dur es como ashraya, sabemos que es refugio, refugiarse en los pies para ashraya, el loto del Señor, de los devotos, y dur es algo negativo. El mundo material, o sea, Maya, es llamado Durashraya, porque nos refugiamos ahí. Pero en realidad es como en el segundo canto del Bhagavatam, Srila Prabhupada menciona, o ahí el verso menciona los llamados soldados falibles. Se refiere a la familia, a la sociedad. O sea, todo lo que nosotros pensamos que nos van a ayudar, nos van a proteger,
en última instancia, cuando viene el momento de la muerte, ninguno de esas cosas nos puede ayudar, nos quedamos solos. Entonces, si pensamos que sí, tengo una buena familia, tengo un buen puesto de trabajo, tengo un cuerpo sano y más cosas, vivo en una sociedad hoy día muy difícil de encontrar, que todo está bien, todos los servicios sociales funcionan, la economía funciona, hay paz, o sea, estamos todos bien situados, no hay pobreza, es todo un poco ilusorio, pero vamos a suponer que existe. Incluso esto puede existir en los planetas superiores, pero al final de todo, ninguna situación es permanente, entonces es Durashraya. Es un refugio que con el tiempo se va a mostrar como algo que es falso, porque no nos va a poder ayudar cuando llega el momento de abandonar el cuerpo. Pero es eso, en el mundo material la gente no entiende que es Durashraya, y sino al revés, cuando se habla de Krishna o el servicio devocional, los devotos, para ellos es todo algo ilusorio, algo que es una pérdida de tiempo. Y eso todo se debe a una situación enfermiza. Y la cuestión es cómo cambiar eso, cómo curar la enfermedad. Y Rupa Goswami en este verso nos da la solución diciendo que sí, estamos enfermos, no podemos saborear la verdadera naturaleza de Krishna, sus cualidades, sus pasatiempos, su naturaleza, pero hay algo maravilloso, que simplemente por el hecho de cantar su nombre, aunque uno no puede apreciar la dulzura, simplemente por aceptar el proceso con algo de fe, es como un enfermo que tiene fe en un médico que le da la cura, un tratamiento, aplicando entonces ese proceso, lo maravilloso es que cuando se hace, poco a poco se despierta o se cura la enfermedad y uno puede saborear, uno puede apreciar el gusto natural de lo que es la dulzura, de todo lo relacionado con Krishna. Y esa enfermedad de la avidya gradualmente está erradicada por completo. Dukkha, como se dice, mula hantri. Mula es la raíz y hantri es algo que destruye. Es como cuando hay mala hierba. Los que tienen experiencia con jardín o lo que sea, cuando simplemente se corta la mala hierba, va a rebrotar. Hay que arrancar con la raíz para que no vuelva a brotar. Y lo mismo es con esa enfermedad de la avidya. Esta hay que erradicarla por la raíz, por completo, para que este proceso tenga un efecto duradero. Si no, simplemente es algo por un tiempo y vuelva a brotar. He hablado mucho, 15 minutos, voy a parar aquí mismo. Comentarios o preguntas. O sea, si tenemos dos partes, la primera es esa sobre la dulzura de Krishna y todo lo relacionado con él y nuestra incapacidad de saborearlo. Y luego la segunda parte se refiere más bien a las personas en el mundo material que no tienen interés, que se refugian en algo falso y que es difícil de rectificar, porque cuando se aconseja que emprendan el sendero de conciencia de Krishna, no aceptarán las instrucciones. Y una de las causas es descarriadas las personas por los líderes ciegos, que son de la naturaleza como Dushkritina, Krishna menciona en Bhagavad Gita.
esos tipos de personas que no se rinden y con esa naturaleza Asura Bhava Ashrita están descarriando a los que son menos evolucionados, que son normalmente los seguidores de los líderes de la sociedad. Ok. Adelante con cualquier. Aquí ya tengo. Aquí tengo, a ver el chat que me pone aquí. Es difícil, Govindanandana nos dice, es difícil saborear la vida trascendental, por lo menos para mí. Las personas generalmente que toman ese proceso diciendo, está bien, voy a probar, pero después al no saborear pronto, terminan dejando y prefieren seguir saboreando lo material. Pues sí. Por eso Rupa Goswami, si hacemos memoria, que nos dice en el verso, que es el 3 o el 4. Vamos a ver ese verso porque ahí hay también instrucciones muy importantes. Con paciencia y entusiasmo puede ser. Exactamente, es el mismo verso. El verso 3 es Utsahan, Nishchayat y Dairiat. Dairiat significa mediante la paciencia. Y vamos a ver, creo que Prabhupada habla de la chica que quiere tener un hijo y tiene que esperar 9 meses, si no me equivoco. Porque vamos a ver, entusiasmo aquí. Hay que llevar a cabo esas actividades, eso incluye el verso de hoy, o sea, aceptar el proceso para saborear, o sea, cambiar el sabor, tratar la enfermedad. Hay que llevar a cabo esas actividades con paciencia. No se debe ser impaciente al seguir el proceso de conciencia de Krishna. Ahora habla de su propia experiencia. Este movimiento de conciencia de Krishna en efecto fue empezado sin ninguna ayuda. Y al principio no hubo una acogida, pero debido a que continuamos ejecutando nuestras actividades devocionales con paciencia, la gente empezó a comprender gradualmente la importancia de ese movimiento y ahora está participando con vehemencia. No se debe ser impaciente al desempeñar el servicio devocional, sino recibir instrucciones de labios del maestro espiritual y ejecutarlas con paciencia. Y depender de la misericordia del Guru y de Krishna. La ejecución exitosa de actividades conscientes de Krishna requiere tanto de paciencia como de confianza. Y ahora viene esto, ya, por lo menos la memoria funciona un poco. La joven recién casada espera naturalmente que su esposo le dé hijos, pero no puede esperar engendrarlos inmediatamente después de casarse. Claro que tan pronto como se casa puede intentar engendrar un hijo, pero debe entregarse al esposo confiando que su hijo se desarrollará y nacerá a su debido tiempo. O sea, su debido tiempo es mínimo 9 meses en ese caso. No hay manera de, ¿no? O sea, imagínate, no sé, aquí hay algunas chicas jóvenes que todavía no están casadas, no han tenido hijos, pero a lo mejor tienen muchas ganas. Incluso si tienen y de repente se quedan embarazadas, muy bien. Pero no puede ser mañana que ya salga el hijo porque tengo muchas ganas a verle. Ni después de 3 meses, ni después de 6 meses. Después de 7 puede haber un nacimiento prematuro, pero normalmente hay que esperar hasta 9 meses hasta que termina el proceso de, ¿cómo se dice? Gestación, ¿es correcto eso? Cuando se desarrolla, ¿no? El bebé en el vientre de la madre, eso toma un tiempo. Es como otro ejemplo también, creo que Prabhupada lo da en alguna parte, es cuando plantamos
bueno, cualquier planta en realidad, especialmente un árbol. A veces se puede hacer de semilla y eso sabemos también, cualquier cosa que se ponga una semilla, hay que esperar. Es como, hay que también cultivar, solamente poner la semilla y luego no regar y no hay luz del sol y no hay una buena tierra, muy difícil que algo salga. Aunque la semilla puede que sea potente. O sea, eso sí es también un buen ejemplo. La semilla potente quiere decir que hemos tenido contacto con un devoto auténtico de Krishna, con Krishna en cualquiera de sus formas. Y eso también está en el Chaitanya Charitamrita, como sabemos, ¿no? Brahmana Brahmite, Kona Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata, Bija significa semilla. Entonces uno puede recibir, afortunado, Kona Bhagavan, ¿no? Una persona afortunada recibe esa semilla. Pero eso no es suficiente. O sea, en esa parte del Chaitanya Mahaprabhu hablando a Rupa Goswami, le dice que ahora hay que ponerla y luego hay que cuidarla. Hay que regarla regularmente con cantar, escuchar y los nuevos procesos del servicio devocional. Hay que protegerla, especialmente cuando ya ha brotado un poquito. La planta es muy delicada, no debe entrar ningún animal para aplastarla o comérsela. Pero de todos modos, después de plantar la semilla, hay que esperar hasta que brote y luego va creciendo y para que dé fruto. Es como un árbol, especialmente, ¿no? Un árbol para que dé fruto, no sé los más tempranos, pero normalmente son 2 o 3 años mínimo. Hay que esperar hasta que un manzano o un ciruelo o cualquier árbol de estos, aunque sea pequeño, pues sí va a dar el primer fruto. No va de hoy hasta, o sea, en unos días o unos meses. Entonces, esos son los ejemplos que son muy prácticos. Y Rupa Goswami en ese verso tiene como paciencia uno de los ingredientes, o como dice, vamos a volver al verso, porque son Shadvir Bhakti Prasidyati. O sea, son 6 pasos, 6 diferentes principios que Bhakti Prasidyati, que favorecen o aseguran el éxito en el servicio devocional. Entonces son 6, no son 5. Dairyat, paciencia, es uno de ellos. Y también los otros 5 están. O sea, solamente con Dairyat, paciencia, tampoco es suficiente. Uno puede estar muy paciente esperando kalpas para que se produzca el efecto. No, Utsahan es necesario, Nishchayat es necesario, Tatat Karma Pravartanat es necesario, Sangatyagat es necesario y Satovrite. Los 6 son necesarios para que se produzca el efecto. O sea, y paciencia es uno de ellos. Esto es como un poco la respuesta a esto, que no alguien toma el proceso, pero después al no saborear pronto, termina dejando y prefiere seguir saboreando lo material. Ay, qué desgracia, ¿no? Por lo tanto, también es necesario entender, bueno, podemos decir la necesidad o la importancia de volverse consciente de Krishna, o antes de eso, de ver el mundo material por lo que es y no por lo que no es. Y volvemos a lo mismo que allí dijo Prabhupada del Durashraya, ¿no? O sea, cuando estamos realmente afectados por avidya, la ignorancia,
Bueno, estamos alucinados un poco, ¿no? Por el mundo material, porque es como hay unas partes donde se habla de varias maneras de explicarlo. Uno es como un velo, ¿no? Maya es como un velo. Maya es como ¿cómo se dice? Un tipo de brillo. eh, ¿Cómo se puede traducir glamour? Algo glamoroso. Glamour. Es como te, em, me falta la palabra. A ver, los hablan bien inglés. Mani Manjaria, ¿estás por ahí? A ver, ¿dónde anda? No está. Encantila, ¿Eh? encantila. Algo así que te deslumbra, ¿no? Deslumbrar, uno se queda ciego por algo deslumbrante. Si hablas Narayani no te oigo porque estás mutada, mudada, el micro. No, 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 yo ya, tenía una pregunta aparte. pero dame la palabra. Cuando uno tiene así una ¿Cuál cosa, es? ¿eh? Pues, Que habla en español bien, por Claro. favor. Creo que es deslumbrante, Gurudev. Eso, Sí, deslumbrante, ¿no? Uno se deja como cegar por algo que parece una maravilla, pero en realidad es eso, simplemente es una impresión, pero detrás, cuando se analiza, la cosa está bastante fea. Ok, ahora tenemos tres manos y más en el chat, o sea, vamos a ver. Yo creo que con Vindanandana, con eso de la paciencia, creo que he respondido a eso, ¿no? Suficiente. A ver, más sobre esto de la primera pregunta, o si hay nueva pregunta es otra cosa, pero ¿alguien que más tiene algo sobre esto o no? A ver, Ladini y al principio. gracias, Gurudev. No, quería preguntarle, ¿en qué parte de, supongo yo que el Madhya Lila está lo de Chaitanya Mahaprabhu a Rupa Goswami sobre los 6 pasos para el éxito en el servicio devocional? ¿En qué A capítulo ver, está? o sea, he citado a Brahmana Brahmite. Si es eso de la Bhaktilata, de la semilla, ese es el capítulo 19, verso 151 de la Madhya Lila. Ahora, sobre los 6 pasos, la entrega, eso es Sanatan Goswami, el capítulo 22, verso 100, por ahí, 99 o 100. ¿Vale? Gracias, Gurudev. Govindanandana, ¿sobre lo mismo de la paciencia o hay algo nuevo? Y Maharaj, es algo relacionado que usted había dicho en clases anteriores, que bueno, en la parte práctica los devotos que se alejan era por 2 puntos. Uno de ellos era la asociación, mala asociación, y las ofensas. Creo que esos 2 puntos había Sí, mencionado, lo habíamos hablado con sí. Vishnubrata también, recordado. Ahora, con este verso se puede agregar que tampoco han saboreado, aunque sea una vislumbre de la dulzura de la vida trascendental, al no Ah, tener algo para saborear, es sí. como que es medio amargo. Esa era mi pregunta. También tiene que ver, claro. O sea, está todo relacionado, ¿no? Si pensamos en saborear dónde está en el proceso de Rupa Goswami, que también em, explica esto, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Navritti, Nishta y Ruchi, ¿no? Luego viene Bhava y Prema, o Asakti, Bhava y Prema. O sea, Ruchi es el sabor que viene no al principio necesariamente, o sea, difícilmente, aunque, bueno, vamos a seguir esa lista. Al principio es un poco de Shraddha, algo de fe, algo de confianza, algo de apreciación incluso. Y uno se relaciona con los devotos. ¿No? O sea, hay algo de atracción. Todos hemos pasado probablemente, casi seguro, por ese proceso. Cuando uno tiene contacto con algún devoto o sí, o a través de un libro o directamente, personalmente, hay esas dos reacciones.
como en el verso de hoy, Prabhupada dice, la gente simplemente lo rechaza, la mayoría, porque no tengo interés, ¿no? O sea, ni siquiera cuando ofreces el libro, no, gracias, gracias, no quiero saber nada de eso, y se van. Otros ya son realmente ateos y están en contra. O sea, ven a algún devoto, reciben, o sea, tienen algún libro, y a veces lo hemos tenido al principio, por lo menos, hoy día no sé, hasta lo tiran al suelo y le dan patadas o algo, o sea, realmente están en contra, ¿eh? O sea, esto es el demonio y entonces nada. Y otras, a ver, no conozco esto, a ver, parece interesante. Eso es un poco de Shraddha ya. O sea, solamente una apreciación, es una vislumbre de Shraddha. Entonces uno a lo mejor va al templo a ver cómo va esa cosa, me interesa, y luego empieza a servir Bhajana Kriya, iniciación, y Anarta Nivriti, los anartas se van yendo, uno se vuelve fijo en su servicio y ahí aparece Ruchi. Nishta, ¿no? Uno se vuelve fijo, sí, y luego a partir de ahí aparece Ruchi, y esto también obviamente no es una sola cosa, sino tiene grados, o sea, más o menos sabor. Cuando hay ningún sabor, creo que nadie puede continuar con nada, ni con conciencia de Krishna, ni con nada que estamos haciendo, a menos que uno esté forzado. Usted, por ejemplo, un esclavo, no tiene ningún sabor lo que, ¿no? Para el trabajo que tiene que hacer, pero como hay alguien detrás con un látigo, o con amenaza de muerte, pues uno lleva a cabo cualquier trabajo porque si no, pues me pegan un tiro. Pero si no, o uno está obligado por las circunstancias, un tipo de trabajo que no me gusta, pero no hay otro y necesito dinero. Eso todo lo conocemos, pero normalmente cualquier actividad que llevamos a cabo, lo hacemos porque me gusta hacerlo. Si no me gusta hacerlo, no lo hago, ¿no? Si tengo la opción, obviamente elijo lo que me gusta. Entonces, en la conciencia de Krishna igual, si al fin y al cabo no tengo ningún gusto de ninguna clase, me voy. No voy a continuar haciendo algo que no me gusta, ¿no? Es como hemos leído en el de hoy, en el significado. A ver dónde estaba eso. Si recuerdo bien. Sí, o sea, estamos en esa situación de no tener sabor, cuando nos interesa más la vida materialista que el cultivo de conciencia de Krishna. Eso es la condición de enfermo. A ver, no sé, entonces, se llama con Govindanandana. Sí, eso entonces sí, claro, ¿no? O sea, si no hay sabor o no hay suficiente sabor, porque a lo mejor hay otras consideraciones. Alguien quizás sigue con conciencia de Krishna por miedo de, qué sé yo, perder la vida humana y volver a nacer como un perro o gato, o simplemente, pues por algún motivo, pero no se queda haciendo lo que está haciendo, o a veces incluso porque no tengo otro sitio donde ir, ¿no? Hemos tenido esos casos también en los templos. Si alguien está ahí haciendo algún servicio, porque ha perdido su trabajo, no tiene trabajo, no sabe qué hacer, entonces va a los devotos y pues de alguna manera le ocupan, ¿no? Tenemos gente en Nueva Yamandala, los voluntarios, Narayani los conoce, que no todos y mucho menos están realmente allí porque quieren cultivar conciencia de Krishna, pero son gente que algún interés tienen quizás en la vida, en el campo, incluso puede que aprecien los devotos en cierto modo porque son gente pacífica, que pues sí, no fuman, o sea, tienen una vida sana más o menos.
y me gusta estar con ellos, pero no, la filosofía no me interesa mucho. Entonces, su motivo no es volverse consciente de Krishna, pero de alguna manera se ocupan en servicio. Y como tampoco causan problemas, porque siguen, ¿no? O sea, no comen carne, no fuman, no beben, o sea, también son un poco sátvicos quizás, pero no realmente interesados en conciencia de Krishna. Pues allí los devotos los ocupan en servicio devocional sin saber, Agyata Sukriti. Pero es eso, o sea, no siempre el sabor tiene que ser un motivo que uno esté allí. Y poco a poco puede que la persona, por el ambiente, por la influencia, pues de alguna manera, tarde o temprano, sí se interesa saber un poco más sobre la filosofía, quizás empieza a cantar y de alguna manera empieza el proceso. Pero sin realmente que el sabor hay suficiente, es difícil continuar a lo largo. A ver, ahora ya no sé cómo seguir porque tengo 4 manos y más en el chat. Bueno, vamos a ver con el chat también. Aquí Piyari Mohan nos dice, es mejor evitar esas personas que son muy materialistas y que no aceptan la conciencia de Krishna, o uno debería esforzarse y prepararse para poder convencer a esas personas. Em, sí, es una buena pregunta porque y especialmente es cuando son personas materialistas con las que tenemos quizás ya una relación, o amigos de antes, o pueden ser familiares, por ejemplo. Mejor es evitar, pero evitar sangha significa no compartir algo íntimo, ¿no? O sea, solamente estar al lado de una persona no es sangha, pero cuando compartimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, como vemos la vida y tal, eso no se debería compartir con personas materialistas. Ahora, cuando hay una persona que es inocente, o sea, que no es ofensiva, claro, es para hablar de Krishna y de la filosofía y a ver si son receptivos o no. Cuando vemos que alguien no es de ninguna manera receptivo, tampoco hay que perder el tiempo, ¿no? Ya cuando te dicen, no me interesa, no me hables. O solamente son personalistas que insisten en su con ello. Ok, ahora vamos ahí arriba. A ver cómo tengo sí, Narayani. Hare Krishna, yo quería Krishna, preguntar porque, claro, dijo que hay que ver el mundo tal como es, ¿no? Como una ilusión, pero también se dice, ¿no? Que el devoto puro ve a Krishna en todas partes y no hay diferencia entre claro, eso ya es. Goloka y aquí. Sí, pero eso es Uttama Adhikari, o sea, Mahabharata, y no predica. Em, pero estamos hablando de algo como un Madhyam Adhikari, o sea, al devoto en general, ¿no? Que hace diferencias. O sea, el Uttama Adhikari Mahabharata no se ve todo como el mundo espiritual, a todas las entidades vivientes como sirvientes de Krishna, menos a él. No estamos hablando de eso, está o sea, fuera de nuestra liga. Estamos hablando normalmente de alguien que está en la posición, ojalá, de Madhyam, que hace diferencia entre el Señor, los devotos, los inocentes y los demonios, y los trata de cada uno a su manera. Y ve al mundo material tal como Krishna lo describe, Dukhalaya Shashvatam, ¿no? Como un lugar de sufrimiento y que es temporal. Esto es normalmente lo que nosotros que estamos en la fase de todavía cultivar, o sea, salir de la ignorancia, cómo debemos hacer las cosas. No,
imitar a un Mata que vemos todo como, no, aquí Maya es como Krishna, ¿no? Krishna es Maya, Maya es Krishna, no hay diferencia, es todo el mundo espíritu. No, no, eso no es para nosotros, creo, por lo menos no para mí. O sea, tenemos que ver las cosas tales como son y ya significa lo que no es. Y el problema es cuando Maya se presenta como lo que es y lo creemos. Y entonces llegamos a esto de dur ashraya, refugiándonos en algo que al final, los soldados falibles, ¿no? No es que, o sea, creo que se entienda, ¿no? O sea, esa visión así trascendental, vale, está ahí, pero creo que para la mayoría de nosotros no es lo que debemos. O sea, está bien tenerla, pero cuando hay que predicar, no vamos a predicar a la gente que, bueno, tú eres también un sirviente de Krishna y está todo bien y dejarlo tal como está. No, vamos a como seguir los pasos de Prabhupada. Prabhupada seguramente tuvo esa visión, pero cuando predica, tú lees o escuchas las clases, pues no habla de esa manera, sino habla de la manera como está el mundo material, como estamos en Maya y cómo hay que salir. Creo que esto es lo que se debería hacer. ¿Ok? Gracias. Ok. Vishnu Rata. A ver, Hare el Krishna. micro. Ahí se escucha, Gurudev. No me podía desmutear. Sí, más o menos. Ahí está. Bueno, dos preguntas tenía más o menos. Una respecto ahí en el verso 3 cuando habla de el esforzarse con confianza, que hasta qué punto es esto, porque muchas veces he visto el tema de, bueno, me esfuerzo acá y Krishna se encarga del resto. Y uno dice, pero falta, no sé, por ejemplo, pero falta prasadam, y bueno, ya Krishna sabrá, él se encarga, yo me esfuerzo hasta acá. Y es como que dejan así. Y cuando uno dice, no, pero hay que darle para adelante al máximo, es como que, qué Sí. fanático. No, esos son los perezosos y no sinceros. O sea, olvídalos. No pierdas el tiempo con gente así. Eso se ve, ¿no? Que uno en realidad no está, o sea, es como dejarlo a Krishna, es un sinvergüenza. Lo que tú podrías hacer, no lo haces porque pues, que Krishna que lo haga. No, cuando tú puedes, tienes que hacer. Cuando ya no puedes más, el resto depende de Krishna, eso sí. Y No otra muy cosa más, difícil. Gurudev, el tema este de saborear, que hablamos en este texto, el saborear el santo nombre y demás, que con el tiempo sucede y todo lo demás, pero uno entonces, ¿por qué a medida que pasa el tiempo uno ha visto, vemos muchos devotos mayores o devotos de muchísimo tiempo que supuestamente deberían tener ese néctar, ese sabor y que los vemos que caen, o sea, que Por eso pasan no a otra tienen. O página? sea, ¿Por qué nos sí, yo pasa? creo que es un concepto un poco erróneo pensar que el tiempo es suficiente para que se avanza. No es el tiempo. Bueno, también, obviamente, normalmente más tiempo que empleamos en practicar algo, debería haber un resultado, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde está nuestro artista? Devarshi está por ahí. Está. Ahí está. Él sabe, el violín o cualquier instrumento, cualquier cosa en realidad. Si practicamos, em, como en alemán se dice, no sé, aquí no nadie habla, pero lo voy a traducir. Übung macht den Meister. Bueno, Jai Shri quizás está por ahí, lo sabe. Eh, el, la práctica constante Práctica hace el hace el maestro. maestro. ¿Cómo se dice en España? Práctica se hace al maestro. Así se dice. Sí, y no es ninguna, no es como, no sé, un secreto místico que está en las escrituras, no, es una experiencia práctica de la vida de prácticamente cualquier persona, ¿no? O sea, a menos que uno es súper tonto o muy, o sea, completamente inútil,
cuando se practica algo durante suficiente tiempo, al final sabemos hacerlo, ¿no? Al menos que sea algo muy difícil, que sí, tocar el violín, si yo lo intento, pues no voy a llegar. Y a lo mejor algunos de nosotros tampoco. Pero hay otras cosas que son más fáciles, que con la práctica se pueden lograr, ¿no? Que no son difíciles de conseguir. Pero sin práctica, simplemente esperar que por la casualidad algún día los voy a saber hacerlo, pues no sucede, ¿no? Hay que practicar, hasta hacer una guirnalda para las deidades o hacer una preparación sencilla, como puede ser, qué sé yo, siempre me viene la jálaba, que es ¿no? Que también hay que practicar para hacerlo bien, pero si se hace y se sigue la receta tal como se explica, o el arroz dulce, ¿no? O sea, eso es también un buen ejemplo. Arroz dulce, por ejemplo, que normalmente para hacerlo bien toma tiempo, ¿eh? Hay que ponerse ahí y darle la vuelta y esperar que el agua se evapore un poco de la leche, para que la leche se condense y con el azúcar y el arroz, pues haga al final algo sabroso. Si no hay paciencia, porque tengo mucha prisa, pues al final lo que se tiene no es simplemente leche con arroz. Y se presenta como ¿no? arroz dulce. Pues no, es leche con un poco de arroz y algo de azúcar añadido, pero no tiene nada que ver con realmente la preparación, porque hay que practicarla y tener la paciencia para hacerla bien. Entonces, a ver, la pregunta, repítela, de la paciencia o de Eso, la ¿por qué pasaba práctica. que a veces se suponía que habían Sí, devotos que tenían esa dulzura? sí, no, o sea, claro, el tiempo no es solamente el único factor, sino practico. O sea, yo puedo estar ahí, ¿no? Vamos a volver al violín. Tengo un violín en casa. Tú también tocas el violín. Tengo el violín, tengo el arco, tengo todo. Y ahí está, ¿no? A veces sí, tengo ahí, ya hace 5 años que tengo el violín, pero toco una vez a la semana 5 minutos. ¿Qué pasa? Después de 5 años, pero después de 5 años deberías saber ahora tocar un tema, ¿no? De estos que no son tan difíciles, pero bueno, dicen, ni siquiera sé exactamente cómo seguir el tono, ¿no? De las 5 o cuántas cuerdas hay. Y 4. no sé poner los dedos todavía. Pero ¿por qué después de 5 años? Porque claro, 5 minutos una vez a la semana no es suficiente práctica. Muy o sea, ahora aplicarlo a la vida espiritual es un poco así, ¿no? Si empleo o el empeño también, no solamente sea el tiempo y pero, o sea, creo que se entiende el ejemplo, ¿no? Son varios factores que influyen que la práctica dé resultado. O sea, tampoco es solamente mecánicamente, hay que poner ahí un empeño, hay que poner un interés, hay que investigar, hay que hacer muchas cosas, pero al final la práctica dé un resultado. Solamente el tiempo, o sea, si hablamos del tiempo, solamente el tiempo no es la causa de nada. O sea, más bien es la causa de destrucción. Y eso es el punto principal también en esa pregunta. Estamos en el reino de Maya. Y estamos, Prabhupada lo pone así, en una lucha contra Maya. Parece que no, pero que sí, es una lucha contra Maya. Y para avanzar, o sea, vamos a comparar el avance como subir, ¿no? Una montaña. Eso hay que hacer un esfuerzo. Si yo simplemente, o sea, si no hago un esfuerzo para avanzar, me quedo quieto. Pero simplemente quedarme quieto no es posible porque poco a poco voy a deslizar hacia atrás. O sea, si uno no hace un esfuerzo de avanzar, quedarse en la misma situación estable. En el mundo material es muy difícil, todo se degrada.
En la vida espiritual igual. Si no avanzo, solamente me quedo en el mismo sitio, es muy difícil. Normalmente vuelvo para atrás. Y eso pasa. Y más con el tiempo. Uno puede estar 30, 40 años, 50 años, ¿no? Supuestamente practicando conciencia de Krishna. Pero a ver, si realmente no se ve el resultado, las anartas no se van, ¿no? Anarta nivri. Estable, vuelvo para atrás. Y luego otra vez un avance, y luego otra vez para atrás. Y luego otra vez un avance, y luego para atrás. O sea, más o menos me quedo igual. O peor, porque poco a poco se va degradando. Es más o menos como hay que verlo, creo. Y es práctico, ¿no? O Gracias, sea, hay que ver, Gurú. ¿por qué pasa lo que pasa? Um, Nos quedan pocos minutos y preguntas, no olvidarlas, porque también en el chat tengo una aquí de Rukmini Shakti. A ver, ¿quién puede hacerlo? Yo puedo copiarlo para no olvidarlo. Y podemos, a ver, ¿quién quiere solamente hacer un comentario breve? No una nueva pregunta, porque no hay tiempo para una nueva pregunta. A ver. Haribol. Eso, Haribol. Que hable, con un comentario breve. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. Krishna. Ramapriyadas. Sí. Solo que quería decir algo sobre la pregunta de Vishnurata Prabhu, porque es una pregunta que siempre me hice. Después de tantos años, uno no avanza o no siente un sabor por cantar el santo nombre. Y entendí que es una cuestión de deseo en el corazón de la persona. Porque a veces los devotos nos quedamos cómodos en la situación que estamos para servir a otros, pero estamos bien, no queremos esforzar más en la vida espiritual. Estamos como satisfechos con lo que estamos. Y por eso siempre estamos, y cuando sufrimos en situaciones, ahí recién lloramos a Krishna, por favor. Pero solo deseamos solucionar ese problema, no más de ahí. Pero cuando el deseo en el corazón y la emoción, porque también la emoción es lo que domina nuestra vida cada día, determina qué queremos realmente. Entonces, cuando ponemos la emoción, cuando ponemos nuestras emociones, nuestro deseo ferviente a Krishna, ahí realmente empezamos a sentir ese amor de Krishna, eso que sentía Prabhupada, ¿no? El deseo profundo de querer servir a las personas, de querer realmente convencerlas. Estuve con la madre, ¿cómo se llama la discípula de Prabhupada? La madre Mondakini vino para acá, para este lado. Y ella me contó que cuando se relacionaba con Prabhupada, ella no pensaba en servicio devocional en aquel tiempo. Ella solamente tenía el deseo de, cuando se acercaba a Prabhupada, tenía el deseo de hacerlo feliz a Prabhupada. En ese tiempo dice que no tenía eso de hablar de servicio devocional y esas cosas. Era un profundo deseo de hacerlo feliz a Prabhupada. Y eso me mostró cómo era cuando una persona autorrealizada se acerca a otra persona, cómo cambia a las personas, ¿no? Cuando hay una persona que realmente tiene el deseo de ayudar a otros, le cambia el corazón a las personas, ¿no? Quería decir eso. Sí, no, eso es verdad. O sea, también lo que dijiste al principio, una cierta complacencia, ¿no? Uno está, una supuesta satisfacción con el estatus.
eso es lo que también explica la reina Kunti, donde dice que las personas que están satisfechas con su situación material porque les va bien las cosas, entonces difícil que se acerquen a Krishna con sinceridad, porque es como cuando va todo muy bien, uno olvida, ¿no? Ella también dice, por lo tanto, mejor que vendrán esas calamidades que hemos experimentado en el exilio, porque cuando uno está en una situación de apuro, sí, uno, ¿no?, se refugia, busca refugio, y cuando es devoto, pues se refugia en Krishna. Y cuando va todo muy bien, ella misma lo dice así, ¿no? Ahora o sea, ya es como la tendencia un poco a olvidar. Algo favorezco a alguien, le quito todo. para que al final no queda otro remedio sino refugiarse en él. Pues casi hemos llegado al final de hoy y esto digo yo, vamos a seguir con ese mismo tema. El sabor, porque sí o porque no. La próxima vez tengo copiado la pregunta de Rukmini Shakti. Luego vamos a tenerla. Y Akshay, bueno, ¿alguien tiene solamente un comentario en los últimos 2 minutos o una nueva pregunta? Ahí Mani Manjari se acerca al micrófono. Un comentario rápido. No, solamente eso, que a veces pienso que los obstáculos pueden despertar ruchi. Me acuerdo cuando fue la época del lockdown, que no podíamos ir a ver a la deidad, 3 meses sin ver a la deidad. Fui llorando ahí, la separación. Pues súper difícil. O sea, a veces pienso que los obstáculos también pueden ayudar a despertar ruchi, amor por Dios. Claro. No, por eso la reina Kunti dice que vengan esos obstáculos, porque así ya, con la fuerza casi, pues, tenemos que refugiarnos en tus pies de loto. Si todo va muy bien, ¿no? Entonces la tendencia es, sí, todo va bien y no hace falta Krishna, ya es como queda un poco en segundo plano. All right. Pues eso, yo había antes más manos, pero cada uno también de los que no han levantado la mano, Jayashree también lo tenía, pues apuntar la pregunta y la próxima vez seguiremos contestar a esas preguntas y cuando ya terminamos seguimos con el texto, pero todavía queda. Vale, son las 11 en punto aquí. A ver, ¿quién habla? Queda Soho quizás. Pues nada, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Rupa Goswami Ki Jai, y Jai, eso, seguiremos Jai. con el